Es un gusto saludarles de nuevo, mis queridos y apreciados hermanos y amigos, que están muy pendientes de nuestro canal Aprendiendo de Jesús con las notas y comentarios de la lección de Escuela Sabática. Hemos llegado a la lección número 3, Jesús el Hijo Prometido. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga y nos dé su sabiduría y entendimiento en esta lección. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor porque nos permites nuevamente estudiar tu palabra, porque estás con cada uno de nosotros y porque en todo momento, Padre Celestial, queremos acercarnos a ti. En Jesús, amén. Sábado 8 de enero, Jesús el Hijo Prometido. Los ángeles de Dios fueron comisionados para que visitaran a la pareja caída y le informaran que aunque no podían conservar su santa condición ni su hogar edénico por causa de la transgresión de la ley de Dios, su caso no era totalmente desesperado. Se les informó que el Hijo de Dios, que había conversado con ellos en el Edén, se había sentido impulsado por la piedad en vista de su condición desesperada y que se había ofrecido voluntariamente para soportar el castigo que les correspondía y morir para que los seres humanos pudieran vivir por fe en la expiación que Cristo proponía hacer por ellos. Por medio de Jesús se había abierto una puerta de esperanza para que el hombre, a pesar de su gran pecado, no quedara bajo el dominio completo de Satanás. La fe en los méritos de Hijo de Dios elevaría de tal manera a éste que podría resistir las artimañas de Satanás. Se le concedería un tiempo de prueba, durante el cual, por medio de una vida de arrepentimiento y fe en la expiación del Hijo de Dios, podría ser redimido de su transgresión a la ley del Padre. La historia de la redención, página 48. Cristo había abierto en su ministerio la mente de sus discípulos a estas profecías, pues comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. Pedro, al predicar a Cristo, había sacado del Antiguo Testamento sus evidencias. Esteban había seguido el mismo plan, y también Pablo en su ministerio apelaba a las escrituras que predecían el nacimiento, los sufrimientos, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Por el inspirado testimonio de Moisés y los profetas, probaba claramente la identidad de Jesús de Nazaret como el Mesías, y mostraba que desde los días de Adán era la voz de Cristo la que había hablado por los patriarcas y profetas. Se habían dado profecías sencillas y específicas concernientes a la aparición del prometido. A Adán se le dio la seguridad de la venida del Redentor. La sentencia pronunciada contra Satanás, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Era para nuestros primeros padres la promesa de la redención que iba a obrarse por Cristo. Los Hechos de los Apóstoles, página 180. Había sido difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando a Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham contestó, Dios se proveerá de cordero. Y cuando fue detenida la mano del Padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención, y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Véase 1 de Pedro 1:12. La historia de los patriarcas y profetas, página 151.
Domingo 9 de enero, en estos postreros días. Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en él. Pronto habrá terminado la batalla y se habrá ganado la victoria. Pronto veremos a aquel en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. En su presencia las pruebas y los sufrimientos de esta vida resultarán insignificantes. De lo que existió antes no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Israel es salvo, con salud eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Isaías 65:17, Hebreos 10:35-37, Isaías 45:17. La historia de los profetas y reyes, página 540 y 541. Cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz, levantada y se postra delante de ella, se realiza una nueva creación. Se le da un nuevo corazón, llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. La santidad encuentra que no hay nada más que requerir. Dios mismo es el que justifica al que es de la fe de Jesús, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si bien es cierto que son grandes la vergüenza y la degradación producidas por el pecado, aún mayores serán el honor y la exaltación mediante el amor redentor. A los seres humanos que se esfuerzan por estar en conformidad con la imagen divina, se les imparte algo del tesoro celestial, una excelencia de poder que los colocará aún por encima de los ángeles que nunca han caído. Palabras de vida del Gran Maestro, página 27. En sus promesas y amonestaciones, Jesús se dirige a mí. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que, creyendo en Él, yo no perezca, sino tenga vida eterna. Lo experimentado, según se relata en la palabra de Dios, ha de ser lo que yo experimente. La oración, la promesa, el precepto, la amonestación son para mí. A medida que la fe recibe y se asimila así los principios de la verdad, vienen a ser parte del ser y la fuerza motriz de la vida. La palabra de Dios, recibida en el alma, amolda los pensamientos y entra en el desarrollo del carácter. Mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe, seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos. Hallarán que Cristo es un Salvador personal. A medida que se alimenten de su palabra, hallarán que es espíritu y vida. La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene al alma como consolador. Por el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo, viene a ser una nueva criatura. El deseado de todas las gentes, página 355. Lunes 10 de enero. Dios nos ha hablado por el Hijo. Las Escrituras indican con claridad la relación entre Dios y Cristo y manifiestan con no menos claridad la personalidad y la individualidad de cada uno de ellos. La personalidad del Padre y del Hijo, como también la unidad que existe entre ambos, aparecen en el capítulo 17 de Juan en la oración de Cristo por sus discípulos.
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 20 y 21. La unidad que existe entre Cristo y los discípulos no destruye la personalidad de uno ni de otros. Son uno en propósito, en espíritu, en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno. El Ministerio de Curación, página 329. Satanás está determinado a que los hombres no vean el amor de Dios, que lo indujo a dar su unigénito para salvar a la raza perdida, pues es la bondad de Dios la que guía a los hombres al arrepentimiento. ¿Cómo tendremos éxito en presentar delante del mundo el profundo y precioso amor de Dios? En ninguna otra forma podremos hacerlo o podremos abarcarlo a menos que exclamemos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Digamos a los pecadores: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Presentando a Jesús como el representante del Padre, podremos despejar la sombra que Satanás ha proyectado sobre nuestro sendero, a fin de que no veamos la misericordia y el inexpresable amor de Dios como se manifiestan en Jesucristo. Mirad a la luz del Calvario. Es una promesa permanente del ilimitado amor, de la infinita misericordia del Padre Celestial. Mensajes Selectos, tomo 1, página 183. En el reino de Dios no se obtiene un puesto por medio del favoritismo, no se gana ni es otorgado por medio de una gracia arbitraria. Es el resultado del carácter. La cruz y el trono son los símbolos de una condición alcanzada, los símbolos de la conquista propia por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mucho después, cuando Juan había llegado a armonizar con Cristo por haberle seguido en sus sufrimientos, el Señor Jesús le reveló cuál es la condición que nos acerca a su reino. Al que venciere, dijo Cristo, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Aquel que ocupe el lugar más cerca de Cristo será el que haya bebido más profundamente de su espíritu de amor abnegado. Amor que induce al discípulo, así como indujo a nuestro Señor a darlo todo, a vivir y a trabajar y sacrificarse aún hasta la muerte para la salvación de la humanidad. Los Hechos de los Apóstoles, página 433. Martes 11 de enero es el resplandor de la gloria de Dios. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelencia, gloria del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios. Declara: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Proverbios 8, 22 al 27. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo fue uno con el Padre antes de que se estableciera el fundamento del mundo. Esta es la luz que brilla en un lugar oscuro, haciéndolo resplandecer con la gloria divina y original. Esta verdad infinitamente misteriosa en sí misma explica otras verdades misteriosas que de otra manera serían inexplicables.
al paso que está encerrada como algo sagrado en luz, inaccesible e incomprensible. Mensajes Selectos, tomo 1, página 291. El Salvador comparó las bendiciones del amor redentor con una preciosa perla. Ilustró su lección con la parábola del comerciante que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cristo mismo es la perla de gran precio. En él se reúne toda la gloria del Padre, la plenitud de la divinidad, es el resplandor de la gloria del Padre y la misma imagen de su persona. La gloria de los atributos de Dios se expresa en su carácter. Cada página de las Santas Escrituras brilla con su luz. La justicia de Cristo, cual pura y blanca perla, no tiene defecto ni mancha. Ninguna obra humana puede mejorar el grande y precioso don de Dios. Es perfecto. En Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Colosenses 2:3. Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo lo que puede satisfacer las necesidades y los anhelos del alma humana para este mundo y para el mundo venidero se halla en Cristo. Nuestro Redentor es una perla tan preciosa que en comparación con ella, todas las demás cosas pueden reputarse como pérdida. Palabras de vida del Gran Maestro, página 87. Miércoles 12 de enero. ¿Por quién hizo el universo? Al paso que la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla decididamente de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios, en unión y unidad con su Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel en quien todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, habían de ser benditas si lo aceptaban. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Antes de que fueran creados los hombres y los ángeles, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El mundo fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas acerca de esto son tan decisivas que nadie debe quedar en la duda. Cristo era esencialmente Dios, y en el sentido más elevado, era con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todo, bendito para siempre. Mensajes Selectos, tomo 1, página 290. La divinidad y la humanidad se reunieron en Cristo, el Creador y la criatura, la naturaleza de Dios cuya ley había sido transgredida, y la de Adán, el transgresor. Se conjugaron en Jesús, el Hijo de Dios e Hijo del hombre, después de pagar el precio de la redención con su propia sangre, después de pasar por la experiencia humana, habiéndose enfrentado con la tentación y habiéndola vencido en principio del hombre, y después de haber sufrido la vergüenza de la culpabilidad y la carga del pecado, a pesar de que él nunca cometió pecado alguno, llegó a ser el abogado y el intercesor de los seres humanos. ¿Qué seguridad es esta para el alma tentada y esforzada? ¿Qué seguridad para el universo que observa saber que Cristo será un sumo sacerdote, fiel y misericordioso? Exaltada Jesús, página 339. El mecanismo del cuerpo humano no puede ser comprendido por completo. Presenta misterios que confunden a los más inteligentes. No es por efecto de un mecanismo que, una vez puesto en movimiento, prosigue su acción, como late el pulso y una respiración sigue a la otra. En Dios vivimos, nos movemos y somos. El corazón que palpita, el pulso que late, cada nervio y músculo del organismo vivo se mantienen en orden y actividad por el poder de un Dios siempre presente. La Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto, no en estado de inacción, no en silencio y en soledad, sino rodeado de millares y millones de seres santos.
siempre a la espera de sus órdenes. Por medio de estos mensajeros permanece Dios en comunicación activa con todas las partes de su dominio. Por medio de su Espíritu está presente en todas partes. Mediante su Espíritu y sus ángeles atiende y cuida a los hijos de los hombres. Por encima de las confusiones de la tierra, Dios está en su trono. Todas las cosas están abiertas a su divina mirada, y desde su grande y serena eternidad ordena lo que su providencia considera mejor. El Ministerio de Curación, página 324 y 325. Jueves 13 de enero. Yo te he engendrado hoy. Cuando Cristo se arrodilló en las riberas del Jordán después de su bautismo, los cielos se abrieron y el Espíritu descendió en forma de paloma, y como oro bruñido lo circundó con su gloria, y se oyó la voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Mateo 3:17. La oración de Cristo en favor del hombre abrió los portales del cielo, y el Padre respondió, aceptando la petición elevada en beneficio de la raza caída. Jesús oró como sustituto y garantía nuestros, y ahora la raza humana tiene acceso al Padre por los méritos de su Hijo amado. Las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante, todos nuestros pecados y debilidades no somos desechados como inútiles. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. Nos habla del poder de la oración, de cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios y ser aceptadas nuestras peticiones en los atrios celestiales. La luz que cayó por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda con qué resistir la tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Nuestro Redentor ha abierto el camino para que el más pecaminoso, el más necesitado, pueda hallar acceso al Padre. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del Hombre cuyo nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. El Yo Soy es el mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos. El que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hebreos 7:26. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. El deseado de todas las gentes, página 17. El Hijo de Dios murió por los que no buscaban su amor. Sufrió por nosotros todo aquello con lo que acosó a Satanás. El sacrificio del Salvador por nosotros es maravilloso, casi demasiado maravilloso para que lo comprenda el hombre. Cuando comprendemos que el sufrimiento de Cristo fue necesario a fin de conseguir nuestro bienestar eterno, nuestros corazones son conmovidos y subyugados. Él se dio fianza a sí mismo para realizar nuestra salvación plena en una forma satisfactoria para las demandas de la justicia de Dios y de acuerdo con la excelsa santidad de su ley. Nadie menos santo que el unigénito del Padre podría haber ofrecido un sacrificio que fuera eficaz para limpiar a todos los que acepten al Salvador como a su expiación, aun a los más pecadores y degradados, y se hagan obedientes a la ley del cielo. Nada menos que eso podía haber restaurado al hombre al favor de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, página 363. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Dios,
Infinitas gracias damos porque nos das la oportunidad de compartir tu palabra, de aprender de Jesús, de saber que todos estos mensajes, oh Dios, pueden de alguna u otra manera ayudarnos a fortalecer nuestra vida espiritual, a que se queden en nuestras mentes y corazones y que podamos poner en práctica, que entendamos el gran amor del Señor que dio a su Hijo unigénito para que hoy tú y yo podamos tener la posibilidad de salvación. Bendice a cada una de las personas que se ha quedado hasta el final y ha escuchado tu palabra, a todos los que puedan compartir tu palabra, Señor, tu mensaje, para que muchos puedan conocerte. Gracias, oh Dios, porque nos das vida y salud, porque nos cuidas y nos proteges. En Jesús. Amén. Mi querido y apreciado y hermano, les invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho, que puedan compartir, darle like, para que puedan muchas más personas ver y escuchar y aprender del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.